Reporte 100. César Gutiérrez Priego es abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. César, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Al contrario, buenos días, un placer estar aquí contigo. ¿Qué les espera a estos militares que, pues, todo parece indicar que sí actuaron como se ve en el video? Mira, en ese momento obviamente tenemos que hablar de presunciones, ¿no? Sí. No tenemos la certeza de que los hechos, tal y como los acabas de narrar, hayan sucedido. Por supuesto que no podemos justificar el actuar. ¿Por qué? Porque ellos cometieron un error. Eso es más que claro y queda ejemplificado en el video. Pero creo que es muy importante que se analice y que se sepa que quien lleva a cargo la investigación es la Fiscalía General de la República. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia Militar, única y exclusivamente por medio de noticia criminal, tener conocimiento de estos hechos, inicia una carpeta de investigación en la cual va a determinar cuáles fueron las faltas a las leyes y reglamentos militares. ¿Para qué? Para que, de acuerdo a la disciplina militar, obviamente se le siga un proceso a estos elementos militares y en caso de encontrar los responsables, como seguramente será, pues sean condenados por esos delitos. Pero la investigación principal la lleva la Fiscalía General de la República y asimismo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas en caso de que pudiese haber otro tipo de delitos del fuero común. Sí, el procedimiento correcto, ¿cuál hubiese sido, César? Es decir, se observa que están vivos, que salen del vehículo, que son esposados. Los militares debieron... ¿Sí? Creo que hay dos partes que tenemos que analizar. La primera parte podemos hablar igual de una presunción en donde hubo un posible enfrentamiento entre estos presuntos delincuentes y elementos del ejército mexicano. No, hay veces que la gente me dice, ¿por qué digo presuntos? Bueno, pues porque nosotros no somos jueces para determinar que eran delincuentes, aunque lo pudiéramos ver en cuanto a la evidencia. Creo que esa primera parte sí puede ir de la mano de que existió un enfrentamiento por parte de un ataque que pudo haberse dado por estos 5 personajes que se presume pertenecían al cartel del Noreste. Hay que recordar que estas grabaciones son del 18 de mayo de este año. Sí. Y se dieron a conocer apenas hace unos días por Proceso y El País. ¿Qué es lo que debieron haber hecho? Pues por supuesto que lo que debieron haber realizado después del impacto del vehículo que todos pudimos ver en el video, ellos tuvieron que haber asegurado a estos personajes e inmediatamente ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente. En este caso podría ser la Fiscalía General de la República o la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Sí. Es lamentable que elementos del ejército mexicano hayan tenido que recurrir a una situación de este estilo, porque yo no puedo asegurar por medio de los videos que hubo ejecuciones extrajudiciales, porque no se perciben como tal. Incluso se ve que se arrastran el cuerpo de 2 personas que presuntamente perdieron la vida desde el impacto. Pero creo que hay una situación que no se analiza. Desafortunadamente, cuando los elementos militares se encuentran en un enfrentamiento con presuntos delincuentes, por lo general a quienes se les inician las carpetas de investigaciones a ellos. Por lo general las noticias siempre van en contra de los elementos militares. Considero que ante esa posible situación, ellos tomaron la decisión de simular un enfrentamiento, lo cual a todas luces, por supuesto, es ilegal, porque yo siempre lo he dicho, los hombres de honor no asesinan por la espalda, Sí. no simulan enfrentamientos y no ejecutan civiles, ¿no? Si bien es cierto, en este caso no lo percibo exactamente como tal, hay una presunción, y creo que es importante que quede un ejemplo para que los siguientes elementos militares que se ven en una situación de este estilo no caigan en la tentación de hacer una simulación y a su vez no queden desamparados en caso de que ellos cumplan con su trabajo y lo hagan todo conforme a los protocolos y respeto a los derechos humanos, que sean ellos quienes puedan ser enjuiciados porque simplemente no tienen voz para poderse defender. Sí, ahí enjuician a quien es el mando o los enjuician a todos porque alguien dio la orden. Mira, lo que pasa es que aquí tenemos que analizar, hay mandos medios, ¿no? Sí. Por supuesto, haber existido un mando medio, y ese mando medio, por supuesto, que tiene la responsabilidad del operativo, porque él es quien da las órdenes de forma directa, y por supuesto que tiene que ser enjuiciado, pero además de que tiene que ser enjuiciado, esta persona tiene que ponerse de ejemplo para que los demás mandos medios no caigan en esa tentación.
Y ahí sí entonces veremos no solo que la Fiscalía General de la República, sino la Fiscalía General de Justicia Militar tratará de hacer una investigación lo más apegada a derecho posible, y que además tratará de poner un ejemplo con un castigo ejemplar para que nunca una situación de este estilo se vuelva a realizar. Sí, ¿qué tanto esta situación? Bueno, estamos platicando con César Gutiérrez Priego, vamos a recuperar la comunicación, se nos cortó, abogado especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional. ¿Qué sigue en este caso de los militares? Él es experto en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional, y entonces, ¿qué es lo que sigue para estos militares que participaron en esta probable ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo? Una situación que fue divulgada por varios medios de comunicación a nivel internacional y también a nivel nacional. Ahora, ¿qué tanto César Gutiérrez Priego esta situación, esta noticia, qué tanto le echa combustible a quienes piensan que el ejército no debe estar en labores de seguridad pública? Bueno, creo que no solo le echa combustible, ¿no? Parece que le echa también un camión entero, ¿no? De gasolina y diésel para que prenda todavía más. Pero hay que ser muy honestos. Yo incluso, como defensor del gremio militar, yo siempre he dicho que los militares no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública. Que ante la incapacidad que hemos tenido de formar grupos policíacos civiles, nos vimos en la necesidad de sacar a las Fuerzas Armadas de los cuarteles para que coadyuven como ayudantes de la seguridad pública. Pero que desafortunadamente, pues entendemos que sus funciones son la seguridad nacional y la seguridad interior. El problema es que tenemos un grave problema de seguridad, que la seguridad pública ya está afectando desde hace muchos años a la seguridad interior, cuando vemos que las instituciones del gobierno no pueden realizar sus funciones, que es la prevención del delito, que es un derecho humano. Eso no lo puede discutir nadie. Pero la realidad es que si no se analiza el contexto de todo lo que hay aquí, pues por supuesto que es muy fácil criminalizar el trabajo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Simple y sencillamente porque este grupo de 12 elementos cometió un error, y que a mi consideración quien comete el error es el mando medio que lleva el operativo como tal, porque es el que al sentir la tensión de lo que pudiese pasar, las consecuencias de lo que pudiese suceder, pues obviamente determina que van a terminar haciendo una simulación de un enfrentamiento para eximirse de responsabilidad. Por supuesto que viene a darle vida a todos aquellos que hablan de militarización en el país, sí, y ya se habla de ejecuciones extrajudiciales. Pero creo que es muy importante, y te lo digo porque te lo digo con conocimiento de causa. Yo ya tuve un acercamiento con un par de elementos que me buscaron la asesoría jurídica conmigo, y que muy posiblemente el fin de semana me estaré trasladando a la prisión militar del campo militar número 1, en donde se encuentran detenidas estas personas, para saber exactamente los pormenores legales de qué es lo que sucedió, y saber si voy a llevar la defensa de estos personajes. Y hay mucha gente que me dice, ¿cómo va a defender a usted a personas que notariamente son culpables? Le digo, porque todos tienen derecho a que hayan cometido un error, a tener una defensa, y más por los siguientes elementos militares que se van a ver envueltos en una situación de este estilo. Porque hay que recordar que el número de ataques que existen hacia las Fuerzas Armadas, en específico contra el Ejército, se ha incrementado todos los años, y que un lugar en donde existen ese tipo de situaciones de forma más común es el estado de Tamaulipas, y en específico Nuevo Laredo. Pues creo que sí es importante dejar un antecedente para que no vuelva a suceder un hecho como este, pero que todos los elementos militares que se vean involucrados en situaciones en donde se pueda llegar a dar un intercambio, no como lo que pudimos observar, pues sea que el elemento militar también tenga el marco jurídico para poderse defender, y que no tengan que recurrir a la simulación, lo cual en ningún caso es correcto. Sí, ¿en qué circunstancias estamos viviendo en nuestro país? César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional, porque leo las reacciones en redes sociales de los usuarios, de las personas, ante esta publicación del video, y hay una buena cantidad de comentarios que justifican la actuación de los militares. Por ejemplo, me llega aquí un mensaje: esto debe ser un ejemplo, pero para los malandrines, que sepan lo que les va a pasar. Y es un comentario ciertamente
no sé si generalizado, pero sí muy frecuente a partir de la publicación de esto. Eran delincuentes, estaban armados, ¿qué querían? Que los trataran como si fueran florecitas, es decir, ¿en qué circunstancias estamos, César? Lo que pasa es que creo que hay un desgaste en la sociedad civil, en donde ven que hay una incapacidad por las fuerzas policíacas y que los pocos que realmente le hacen frente a este grupo de criminales son las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina. Y creo que, pues, por supuesto, es un hartazgo en donde lo podemos checar, como tú lo dices, están muy divididas las opiniones. Lamentablemente no podemos permitir que pase una situación de este estilo. Yo siempre voy a defender a los elementos militares y al gremio militar, pero creo que como abogado lo primero que tiene que imperar es la razón. Creo que la aplicación del marco jurídico es lo único que se necesita. Creo que el actuar del personal militar antes de lo que nosotros vemos en el video pudo haber sido correcto, porque la verdad es que ellos primero, cuando inicia el video, van y toman las armas que están en los grupos criminales y después ponen esas armas, pero que las quitan a los mismos grupos criminales. Desde ahí tenemos una presunción, pues, de que eran personas que sí hubo un ataque al personal militar, como se narra en un primer momento, pero lo que pasa después no puede suceder. Y no puede suceder simple y sencillamente porque en este caso estamos hablando de presuntos delincuentes. Pero ¿qué pasaría si el día es un civil que es confundido? Las Fuerzas Armadas están para cuidar la seguridad nacional, la seguridad interior, y están como coadyuvantes de la seguridad pública. Ellos, como hombres de honor, tienen que proteger a la población civil como siempre lo han hecho. Y creo que sí es importante proteger esta situación, esto que pasó en este caso, para que el día de mañana ningún otro elemento militar se vea la necesidad ni en la tentación de simular un enfrentamiento para que no sea procesado. Creo que ellos tienen el marco jurídico y nada más se necesita que la institución como tal entienda que muchas veces los elementos militares se van a ver envueltos en este tipo de situaciones, porque hay que recordar que incluso los grupos criminales, dependiendo de la región del país en donde estén, es la forma de actuar. Y algo que tiene el estado de Tamaulipas es que por lo general son enfrentamientos directos. Y como han superado a gran parte de las policías municipales y estatales, al grado de que en Laredo, Tamaulipas, no existe policía municipal, se encarga la policía estatal, la Guardia Nacional y el Ejército de proteger la seguridad pública, pues por supuesto no nos veamos en que nuestros elementos militares, al no ser vencidos a lo mejor en la parte operativa, pues los están empezando a atacar desde hace muchos años por medio de las denuncias ante los derechos humanos. Vemos a un personaje que siempre lo he dicho, es un personaje siniestro que está ligado con grupos criminales como Raimundo Ramos, pero que ha sabido vender el producto que tiene, que es decir, que pobres civiles que no tenían absolutamente nada que ver con grupos criminales, pues fueron abatidos por la Marina o por el Ejército, cuando se ha demostrado que incluso él tiene nexos con grupos criminales, pero la investigación no va más allá porque él se ha camuflajeado como un defensor de derechos humanos. Y para que no pasen ese tipo de situaciones en donde vemos que videos locales de personajes allegados a estos mismos grupos criminales los terminan viralizando y entonces son retomados por los medios nacionales y lo hacen ya como una realidad en donde siempre sale perjudicado el personal militar, pues creo que es muy importante que aunque existe un castigo, se demuestre que los protocolos que están llevando a cabo lo están funcionando y que es necesario que las Fuerzas Armadas, ese marco jurídico que ya existe, realmente se aplique, pero también en beneficio del personal que sale a arriesgar la vida y, como en estos casos, también la libertad para protegernos a todos. Y cuando me refiero a todos es no solo los que somos simpatizantes, sino también aquellos que los critican, que los atacan, que los demuestran y que los condenan sin ni siquiera saber por lo que sucede. César Gutiérrez Priego, muchas gracias como siempre por el análisis. Al contrario, un placer, te paso buenos días. Hasta pronto, es César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional. Reporte 100.